Imagínense, me apoyo en la puerta, respiro hondo y doy el primer paso hacia adentro. En un instante todo se convierte en un caos. Enseguida, un disparo me impacta en el brazo izquierdo con tanta fuerza que casi me arranca la extremidad. Antes de que pueda reaccionar, llega otro disparo desde la esquina, mi propio compañero, y me golpea en el pecho. La bala atraviesa el chaleco como si fuera un pañuelo de papel. Se abre un agujero del tamaño de un plato en mi cuerpo y caigo de espaldas. Pero lo más aterrador es que, en ese momento, ya no estaba. Me encontré fuera de mí mismo, de pie junto a una figura divina, apoyando mi brazo herido sobre su hombro. El suelo desaparece bajo mis pies y de repente miro hacia abajo. No fue un sueño ni una alucinación. Fue real. Y lo que vi fue el infierno. Las imágenes eran tan aterradoras que ninguna palabra humana podría describirlas. Gritos de agonía resonaban sin cesar, un sufrimiento tan intenso que mi dolor físico parecía un juego de niños. Entonces apareció. Un demonio con ojos negros como boca de lobo, sin pupilas, vestido con una camisa blanca inmaculada, pero desgarrada, como si hubiera sido desgarrada por garras. Su rostro era una máscara de piedra, deformada, con colmillos que se extendían de oreja a oreja en una sonrisa maligna. Era como si dijera, ahora eres mía. Sus garras arañaban el aire, su cola azotaba sin parar. No hay lenguaje que transmita el horror de eso. Ninguna palabra en el universo sería suficiente. Hoy estoy aquí para contar la historia de tocar el más allá. Nuestro invitado compartirá una de las experiencias cercanas a la muerte más impresionantes que jamás haya escuchado. Cuando me envió su testimonio, fueron 3 horas de reportaje. Pensé, aquí vamos. Pero Dave y yo lo vimos todo al mismo tiempo, sin pestañear. Es el tipo de historia que se queda en tu mente y nunca se va. Has escuchado informes impactantes e impresionantes, pero este es diferente. Es uno de esos que nunca olvidarás. Le dispararon varias veces. Tuvo un encuentro con el más allá que desafía toda explicación. Y lo que pasó antes, en el hospital, en cada detalle, te dejará sin palabras. Entonces, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Uli. Primero que nada quiero decir que es un honor estar aquí para compartir este milagro. Estás ante un verdadero milagro andante. Debería estar muerto, enterrado, olvidado. Hace 12 años y medio, no había ninguna posibilidad de que yo estuviera vivo hoy. Y la única razón por la que estoy aquí ante ti es porque me rendí y dije, Señor, tú eres mi Dios. Tú me has librado de una muerte segura. Sé que cada persona tiene su propio camino de fe, su propio ritmo. Y el mío no fue diferente. No fui criado en la iglesia. Desde los 0 hasta los 18 años, debí haber estado allí 5 veces como máximo. No es que Dios estuviera prohibido en casa, orábamos antes de las comidas, dábamos gracias. Pero no estudiamos la Biblia, realmente no buscamos la fe. Recuerdo una Biblia con tapa verde, encuadernada en cuero, en la estantería de casa. Cuando tenía unos 12 o 13 años, tomé ese libro y lo abrí al azar. Era la versión King James, en inglés antiguo, difícil de entender. Lo hojeé durante unos 15 segundos y lo volví a colocar en su lugar. Nunca más la toqué. Esfuerzo cero. Interés cero. Y mi vida reflejó eso. Las decisiones que tomé en mi juventud, en mi adolescencia, en mi vida adulta, todas llevaban la marca de una existencia sin Cristo. Pero esta es la verdad, todos nosotros, en algún momento, encontraremos a Jesús. Mi hora llegó tarde. Y mi mayor oración es que hoy te tomes el tiempo para acercarte más a Él. Que le permitas transformar tu vida como Él transformó la mía. Algunos de ustedes me conocen, han vivido conmigo. Otros me conocieron antes de que me mudara. Si ese es el caso, lo recordarás, yo era el tipo que amaba el mundo, testarudo, de mal genio, mal hablado. Sin empatía, sin compasión. Vivió para el mundo, y corrió tras esta bandera con todo lo que tenía. Me gradué de la escuela secundaria, me uní al ejército y conocí a mi esposa en Coronado, California. Yo era un infante de marina y me entrenaba para operaciones especiales. Nos enamoramos, nos casamos y nuestras vidas nos llevaron a Hawái y luego de regreso a San Diego. Formamos una familia. Sabía que quería que mis hijos conocieran a Dios, pero no acepté mi papel.
No me posicioné como líder espiritual de mi hogar, como Dios me llamó a ser. Y no fue una petición, fue una orden. Fui negligente. Nací en Venezuela y toda mi familia es católica. La familia de mi esposa también. Entonces pensé, bueno, los pondré en una escuela católica y listo, yo hago mi parte. Me presenté en la iglesia en Navidad y Semana Santa, lo que llamé catolicismo de fachada. Rezaba antes de las comidas, me persignaba, rezaba el rosario, pero no entendía qué era la verdadera fe. Para mí la fe era saber que el cielo existe, que el infierno existe, que Dios existe, que Jesús murió en la cruz por mí. Solo eso. No sabía nada sobre el Antiguo o el Nuevo Testamento. No me importó. Y pasé la responsabilidad a la escuela. Están aprendiendo allí, así que yo estoy haciendo mi parte. Pero estaba equivocado. Hacia 2002, estalló un escándalo en la costa este de Estados Unidos, creo que en Boston, en el que varios adultos denunciaron abusos sufridos por sacerdotes cuando eran niños. Esa fue la excusa perfecta para mí. Mi corazón ya no estaba en la iglesia. Fui, escuché las palabras, pero no las entendí, no las experimenté. Todo fue un acto. Y usé ese escándalo como justificación para irme definitivamente. Solté la mano de Dios. Le dije, soy un adulto, ya no necesito esto. Solo quieren mi dinero. Y le di la espalda. Respiré y me dije, es ahora o nunca. No se trataba solo de volver a la iglesia, sino de volver a casa. Y sabía, en el fondo, que este lugar no era solo un edificio con bancos y un púlpito. Era el único lugar donde realmente podía arrodillarme y admitir, estoy destrozado. Ya no puedo hacerlo solo. El primer paso fue el más difícil. Entrar en ese santuario, oler la madera barnizada y escuchar el sonido ahogado de pasos sobre la alfombra. Fue como regresar a un sueño que había olvidado. Pero no fue un sueño. Fue real. Y cuando el pastor Miles comenzó a hablar, cada palabra se sintió como un martillo golpeando el muro que había construido alrededor de mi corazón. No habló de religión. Habló de redención. No habló de reglas. Habló de restauración. Y, por primera vez en años, escuché. No con mis oídos, sino con algo más profundo, algo que había enterrado bajo capas de cinismo e ira. Esa noche salí de la iglesia diferente. No porque algo mágico hubiera sucedido, sino porque algo real se había encendido dentro de mí. No era un fuego de paja, de esos que arden rápidamente y solo dejan cenizas. Era una llama lenta y persistente que empezó a derretir el hielo que llevaba en el pecho. Y supe que si no lo alimentaba, si no regresaba, si no leía, si no buscaba, se apagaría. Así que volví. El domingo siguiente. Y el otro. Y el otro. Me regalaron una Biblia de estudio, de esas con notas, referencias y explicaciones que parecían escritas para mí. Yo, que siempre necesitaba que todo fuera masticado, de A a B, sin rodeos, encontré un mapa allí. No un mapa de respuestas ya preparadas, sino un mapa de preguntas correctas. Y comencé a devorar esas páginas como si fueran oxígeno. Por la mañana, antes del trabajo. Por la noche, cuando la casa dormía. Durante la hora del almuerzo, me escondía en el coche porque no quería que nadie me viera. Porque al principio todavía había vergüenza. Me avergüenza admitir que necesitaba eso. Me da vergüenza decir que, después de años de arrogancia, finalmente entendí que no sabía nada. Pero Dios no trabaja con vergüenza. Él trabaja con la verdad. Y la verdad era que estaba exhausta de cargar con el peso de intentar ser fuerte por mi cuenta. Agotada de fingir que no necesitaba ayuda. Agotada de mirarme al espejo y no reconocer al hombre que vi allí. Así que una noche me arrodillé, no por obligación ni por ritual, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme. Y por primera vez en años, lloré. No lágrimas de autocompasión, sino de alivio. Porque en ese momento supe que ya no estaba sola. Y así fue como todo empezó a cambiar. No todos a la vez. No como en las películas, donde todo se resuelve en 2 minutos de música inspiradora. Fue lento. Un paso a la vez. Primero, la ira empezó a disminuir. Luego, la amargura. Luego vino la paciencia, algo que nunca había tenido.
Y entonces, cuando menos lo esperaba, la gente a mi alrededor empezó a darse cuenta. Mi esposa, que ya no sabía qué hacer conmigo, vio algo diferente. Mis hijos, que habían crecido con un padre ausente, empezaron a buscarme. En el trabajo, compañeros que antes evitaban mi mal humor ahora me preguntaban, ¿qué te pasó? Y solo tuve una respuesta: Dios me encontró. No fue un milagro instantáneo. Fue un proceso. Un proceso doloroso, porque me exigió mirar todas mis heridas, todas mis mentiras, todas las veces que le había dado la espalda a lo que realmente importaba. Pero al final valió la pena. Porque hoy sé lo que es vivir con propósito. No un propósito inventado, de esos que creamos para sentirnos importantes, sino un propósito real, que nace cuando finalmente comprendes que no eres el centro del universo y que, precisamente por eso, puedes ser libre. Y por eso cuento esta historia. No para impresionar, no para predicar, sino para decirle a quien escucha, no estás solo. Si estás en ese auto, golpeándote la cabeza con el volante, si estás en esa cama, mirando al techo y preguntándote cómo llegaste allí, si estás cansado de cargar con el peso de tratar de ser perfecto, tengo noticias. Dios no está esperando que te arregles a ti mismo. Él está esperando que te rindas. Y cuando lo hagas, descubrirás que la libertad no está en tener todas las respuestas. Finalmente estás admitiendo que necesitas ayuda. Y esta es la parte más hermosa de todo este viaje. Porque, al final, no fue Dios quien me salvó a pesar de mis fracasos. Fue por culpa de ellos. Porque es precisamente en nuestros errores, en nuestras caídas, en nuestros momentos más oscuros, donde Él se revela. Y cuando eso sucede, comprendes que la gracia no es para los perfectos. Es para los quebrantados. Y yo, amigo mío, estaba más destrozado de lo que imaginaba. ¿Pero hoy? Hoy estoy completo. Y eso no tiene precio. ¿Qué he hecho alguna vez en mi vida? Pero después de 10 años, se convirtió en una carga. Un peso que llevaba sobre mis hombros como una armadura oxidada, demasiado pesado para seguir luchando. Y ahí, en ese momento, lo supe, algo tenía que cambiar. Fue entonces cuando la vida me echó una cuerda. No es una salida fácil, ni un camino sin obstáculos, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Y lo agarré con todo lo que tenía. Porque, verás, cuando tocas fondo, no hay otro lugar al que mirar que no sea hacia arriba. Y eso es exactamente lo que hice. Esa conexión inesperada, esa invitación a trabajar en la unidad de abuso infantil, no fue solo un trabajo. Fue un llamado. Un llamado a enfrentar lo peor de la humanidad y aún así elegir creer que había esperanza. Porque, al final, eso es lo que nos define, no las batallas que ganamos, sino las que elegimos pelear incluso cuando todo parece perdido. Y luché. Cada caso, cada niño, cada historia fallida que pasó por mis manos fue un recordatorio de que el mundo necesitaba personas dispuestas a permanecer en primera línea. No por gloria, no por reconocimiento, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y en ese momento, ese alguien era yo. Pero esta es la verdad que nadie te dice: no es necesario ser perfecto para marcar la diferencia. Solo necesitas estar dispuesto. Disponible. Y, sobre todo, lo suficientemente destrozado como para comprender que la fuerza no viene de ti, sino de aquel que te sostiene cuando tú ya no puedes sostenerte a ti mismo. Y así descubrí que la gracia no es un premio para quien nunca cae. Es un bálsamo para los que se han levantado. ¿Y yo? Me levanté. 1, 2 veces, tantas veces como sea necesario. Porque al final no importa cuántas veces caigas. Lo que importa es que elegiste levantarte. Y esa elección, amigo mío, es lo que transforma una vida. Un condado entero, con más de 3 millones de habitantes, y solo 10 de nosotros para proteger a los niños más vulnerables. 10. Y cada caso que llegaba era como sostener una bomba a punto de explotar, porque en el fondo sabías que si fallabas, se perdería una vida para siempre. Y ahí estaba yo, con esa nota amarilla en la mano, pensando: este es solo otro caso de pornografía infantil. Lo resolveré rápidamente, se lo entregaré a los federales y seguiré adelante. Pero algo me dijo que no sería tan sencillo. Tal vez fue la forma en que me miró mi jefe cuando me entregó el documento.
Tal vez fue el peso de esa dirección, la misma comisaría de policía donde había pasado una década, que ahora me llamaba como un fantasma del pasado. O tal vez fue simplemente Dios, susurrándome al oído, presta atención. Esto no es lo que parece. Llegué a la comisaría de Sante y encontré al joven policía en un rincón de la habitación, pálido, con los ojos vidriosos. Me entregó el teléfono celular de su madre y dijo, ella no podía dejar de llorar. Dijo que no sabía cómo había llegado allí. Abrí el dispositivo, en cuestión de segundos, se me dio un vuelco el estómago. Estas no eran imágenes aleatorias descargadas de Internet. Eran fotos. Vídeos. Niños conocidos. Del barrio. De la escuela. Y, en medio de todo eso, un nombre que reconocí al instante, su hijo. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Porque de repente ya no estaba investigando un crimen. Estaba frente a una madre que, en algún momento, había cruzado una línea de la que no había retorno. ¿Y lo peor? Ella no era un monstruo. Ella era simplemente una mujer destrozada y desesperada que había hecho algo impensable y ahora estaba a punto de perderlo todo. Llamé a los expertos. Ustedes necesitan ver esto, dije. Y cuando llegaron, el silencio en la habitación era ensordecedor. Porque no era solo un caso de pornografía. Fue un caso de abuso. Y no solo eso, era un patrón. Algo más grande. Algo que, de no detenerse en ese momento, seguiría destruyendo vidas. Y fue entonces cuando entendí. Dios no me había colocado allí por casualidad. No me había dado esa oportunidad de ser un detective más haciendo su trabajo. Él me quería allí porque, en ese mismo momento, yo era la única persona que podía unir las piezas. El único que, incluso en el fondo, todavía tenía fuerzas para levantarse y decir, no. Esto termina aquí. Y lo hice. No porque fuera fácil. No porque fuera perfecto. Sino porque, cuando llegas al punto en el que ya no tienes nada que perder, te das cuenta de que lo único que importa es hacer lo correcto. Incluso si duele. Incluso si da miedo. Aunque al final haya que mirarse al espejo y admitir que a veces la línea entre héroe y villano es más delgada de lo que parece. ¿Y sabes lo que descubrí? Esa gracia no es solo para aquellos que se levantan. A veces lo es para aquellos que tienen el coraje de arrodillarse y pedir ayuda. Porque, al final, no son nuestras fortalezas las que nos salvan. Es la voluntad de decir, no puedo hacerlo solo. Pero contigo llegaré hasta el final. Y allí, en ese momento, el monstruo se reveló. Ya no había lugar para negaciones ni para excusas poco convincentes. Su voz, una vez llena de falsedad, ahora temblaba de puro odio. Te arrepentirás. No sabes con quién te estás metiendo. Y luego, el clic seco del teléfono al colgar. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabe hasta que es demasiado tarde, es que la verdad no necesita permiso para existir. Ya estaba ahí, grabado, inmutable. ¿Y yo? Estaba en el lado correcto de la historia. Del lado de los niños que no podían gritar, de la madre que, a pesar de todo, tuvo el coraje de arrancar la máscara de la pesadilla. Esa mujer no confiaba en mí. Y lo entendí. El sistema falla, la gente falla, incluso los héroes tienen días malos. Pero ahí mismo, en ese momento, no importó si le agradaba o si creía cada palabra que decía. Lo que importaba era que ella escuchara. Y que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba dispuesto a luchar por esas niñas como si fueran sus propias hijas. Entonces, cuando me entregó la tarjeta de memoria, lo supe, este no era solo un caso. Fue una promesa. Una promesa de que no importa cuántas veces el mundo intente enterrar la verdad, alguien cavará hasta encontrarla. Y que, cuando la justicia parece demasiado lejana, acudimos a ella, incluso si necesitamos cruzar 50 millas de camino, incluso si necesitamos enfrentar a un juez que duda, incluso si necesitamos escuchar, alto y claro, la voz del mal que confiesa sus crímenes. Porque al fin y al cabo, las leyes no son las que protegen a los inocentes. Es la gente. Los que eligen no mirar hacia otro lado. Los que cogen el teléfono y dicen, ya voy. Aquellos que cuando el mundo dice no se puede, responden, ya veremos.
Porque su miedo no es la confrontación. Es la exposición. Es el momento en que alguien finalmente los mira y les dice, sé lo que hiciste. Y cuando eso sucede, se estremecen. No como los criminales violentos que conocemos, aquellos que escupen, maldicen y amenazan con cuchillos o pistolas. No. Estos hombres se disuelven en excusas, en lágrimas, en historias a medias sobre cómo fue amable, cómo no estaba destinado a lastimar, cómo solo quería darte una vida mejor. Como si $50.000 pudieran comprar el perdón por un crimen de valor incalculable. Y allí estaba él, al otro lado del teléfono, intentando vender su versión de la verdad como si fuera un producto. Lo llevé con cuidado. Como si eso borrara lo que hizo. Como si el amor por las hijas pudiera medirse en dólares o justificarse con una confesión vacilante. Pero la verdad no se puede negociar. Ella no se diluye con excusas. Ella no acepta estaba enferma como moneda de cambio. La verdad es lo que queda cuando se agotan todas las mentiras, y lo que queda es un hombre que prefirió el dinero a la protección. Quien eligió la oscuridad sobre la luz. Lo cual, al final, traicionó el único papel que realmente importaba, el de guardián. Colgó el teléfono antes de que él pudiera continuar. No había nada más que escuchar. Ya no había lugar para la negociación. Lo que había era un apartamento, llave en mano y la certeza de que, a partir de ahora, cada segundo contaba. No vuelvas a casa hasta que me veas, dijo. Y ella sabía lo que estaba pidiendo. Porque cuando le das las llaves a alguien, no estás simplemente abriendo una puerta. Estás regalando tu confianza. Tu seguridad. Tu vida. Y aceptamos. Porque así es como funciona. Ni con heroísmo cinematográfico, ni con planos y persecuciones espectaculares. Pero con planificación. Con un equipo que se mueve en silencio, que estudia cada detalle, que se anticipa a cada movimiento. Con un supervisor que te mira y te dice, llévate a quien necesites. Con un amigo de 30 años que ni siquiera pregunta, simplemente dice, estoy dentro. Con 9 pares de ojos mirando una puerta, 9 mentes calculando riesgos, 9 cuerpos dispuestos a actuar en el momento adecuado. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta, la información que falta. El que lo cambia todo. Ella no dijo que odiara a la policía. No dije que fuera un cazador, que conociera las armas como la palma de su mano, que entrenara para resistir. Que preferiría morir antes que ser arrestado. 5 detalles. 5 palabras que habrían marcado la diferencia entre un enfoque estándar y una operación de alto riesgo. Porque cuando tratas con alguien así, no se trata solo de arrestarlo. Se trata de sobrevivir. Y ya había visto esto antes. Ya había arrestado a asesinos, violadores, traficantes de drogas. Hombres que te miraron y vieron un enemigo. Hombres que lucharon con uñas y dientes porque sabían que la prisión era el fin. ¿Pero estos? Estos eran diferentes. No tenían la agresividad de los delincuentes comunes. No tenían antecedentes de violencia. Eran fantasmas. Pasaron desapercibidos. Hasta que alguien los encontró y luego descubrió que, detrás de esa fachada de normalidad, había un monstruo que no atacaba a los adultos. Atacó a niños. Y no pararon. Nunca. Porque para ellos no se trataba de poder. Se trataba de control. Sobre la ilusión de que podían tomar lo que quisieran y nadie se enteraría jamás. Hasta que alguien se enteró. Hasta que alguien decidió que no iba a apartar la mirada. Hasta que alguien cogió el teléfono y dijo, ya voy. Movimiento interior. No era el sonido de alguien acercándose a la puerta. Fue diferente. Un arrastrar de pies, un suspiro ahogado, como si alguien estuviera luchando contra algo, o contra sí mismo. No necesitaba violencia. Pero la violencia, cuando llega, no pide permiso. Ella simplemente lo es. Y allí, en ese silencio que se extendía entre cada golpe a la puerta, lo sentí. No fue miedo. Fue un reconocimiento. El cuerpo sabe antes que la mente. Se le erizaron los pelos de la nuca y sus dedos se cerraron un poco más alrededor de la funda. No fue paranoia. Fue instinto. Y el instinto nunca miente. Él no se va, le susurré a Mike, sin quitar los ojos de la puerta.
Y no es porque estés durmiendo. Mike no respondió. No era necesario. Ya estaba colocándose en posición, ajustándose el chaleco, comprobando su arma. No fue una señal de advertencia. Era una rutina. Cuando llevas haciendo esto el tiempo suficiente, aprendes que la rutina es lo único que te mantiene vivo. Llamé de nuevo. Más fuerte. La madera se estremeció. Última oportunidad, grité. Abre la puerta o entraremos. Nada. Entonces la radio chirrió. La voz de Dustin, desde el otro lado del apartamento, rompió el silencio. Alguien se está mudando aquí. Ventana trasera. Parece que lo está intentando. No escuché el resto. Porque, en ese mismo momento, se abrió la puerta. No fue una invitación. No fue una rendición. Fue un desafío. Él estaba allí, de pie en la puerta, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. No era un hombre asustado. Era un hombre que sabía. Y lo que sabía era que no tenía a dónde huir. Manos donde pueda verlas, ordené, con voz tranquila pero firme. Ahora. Él no obedeció. No de inmediato. Se quedó allí, quieto, como si estuviera sopesando sus opciones. Como si todavía creyera que los tenía. Ya había visto esto antes. En el momento en que se dan cuenta, el juego ha terminado. Algunos lloran. Otros suplican. Algunos, como él, simplemente se cerraron. Como si al no reaccionar pudieran fingir que nada de eso estaba pasando. Pero yo no estaba allí para fingir. Manos. En la pared. Ahora. Esta vez obedeció. Despacio. Demasiado lento. Y fue entonces cuando lo vi. Su mano derecha no estaba vacía. No era un arma. No fue un cuchillo. Fue algo peor. Era un teléfono celular. Y la pantalla estaba encendida. No necesitaba preguntar qué estaba tratando de hacer. Ya lo sabía. Déjalo, gruñí, avanzando. Dudó. Un segundo. Un segundo más de lo que podía dar. Lo agarré del brazo, lo giré hacia atrás y lo empujé contra la pared. El celular cayó al suelo. La pantalla se hizo añicos. Y entonces, finalmente, habló. No lo entiendes, susurró, con la voz entrecortada. No soy como los demás. Me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque eso es exactamente lo que todos decían. Por supuesto que no, respondí, mientras me ponía las esposas. Nadie lo es nunca. Abierto de par en par. El mundo se convirtió en una mancha de dolor y adrenalina. Mi cuerpo giró como una peonza rota y la fuerza del impacto me arrojó contra el marco de la puerta. La sangre brotó, caliente y espesa, corriendo por mi brazo como un río fuera de curso. El dolor no era dolor, era un rugido, un monstruo despertando dentro de mí, pero no podía detenerme. Ahora no. Él estaba allí. A 10 pasos. Con un M1 Garand apuntando a mi cabeza. Lo vi antes de que mis ojos se acostumbraran incluso a la oscuridad. Una figura agachada, el cañón del arma brillando en la rendija de luz que entraba por la puerta rota. No lo dudó. Ni un segundo. El primer disparo ya me había alcanzado. El segundo llegó antes de que pudiera parpadear. ¿Griet? La bala rozó mi sien, tan cerca que sentí el calor del metal quemando el aire. Mi visión se volvió borrosa, pero no me caí. No pude. No con un niño dentro. No con él todavía en pie. ¡Policía! Grité, mi voz salió ronca, casi irreconocible. ¡Suelta el arma! Él se rió. Un sonido seco y sin humor. Como si ya supiera el final de la historia. No me llevarás, dijo, con voz tranquila, casi casual. Hoy no. Sabía lo que eso significaba. No iba a rendirse. Iba a disparar hasta que no quedaran más balas. ¿Y yo? Iba a tener que hacer lo que siempre hice, reaccionar. Incluso con un brazo colgando de un hilo de músculo, incluso con la sangre manchando el suelo,
incluso con el dolor tratando de arrastrarme al suelo. Mi compañero gritó algo detrás de mí, pero el sonido fue ahogado, como si estuviéramos bajo el agua. No necesitaba oírlo. Sabía lo que estaba diciendo. Disparar. Termina con esto. Pero no pude. Aún no. Porque, en algún lugar de esa oscuridad, había una niña. Y ella estaba gritando. O tal vez no lo era ya. La oscuridad era absoluta. No vi nada. Solo una mancha blanca, como estática de televisión, y mi cuerpo se congeló, inmóvil. No sé cuánto tiempo estuve así, 10, 15 segundos, tal vez. Cuando la visión se aclaró, estaba boca arriba, mirando hacia arriba. Mike, arrodillado, disparó contra el apartamento. Craig, justo detrás, hizo lo mismo, los dos sincronizados como una máquina de guerra, sin interponerse el uno en el camino del otro. Las balas volaron en la oscuridad y solo vi fragmentos, el sofá de la izquierda, la pared, la alfombra sucia. El resto era un túnel de sombras. El dolor no era una calificación del 1 al 10. Era un camión de basura que pasaba por encima de mí, daba marcha atrás, volvía a pasar, 5, 10 veces. Como si alguien me hubiera rociado con gasolina y me hubiera prendido fuego. Mi respiración desapareció. Todo mi cuerpo ardía. No podía moverme. Estaba a centímetros de la puerta y su mano derecha casi tocaba el picaporte. Podía sentir el metal frío. Pero las piernas no respondieron. El cofre no se elevó. Solo el cuello, los hombros, los dedos. Le grité a mis piernas, levántate. Lo ignoraron. Vamos. Nada. Vamos, hablemos de esto afuera. Silencio. Mike y Craig gritaban, Holly, ¿dónde está? Su voz estaba distorsionada, como si me estuviera hundiendo. Quería gritarle, está aquí, maldita sea, justo frente a mí y... Pero el bastardo ya había desaparecido por el pasillo, saltando de una posición a otra, disparando a mis compañeros que estaban afuera. Mientras tanto, sangré. La arteria subclavia, arrancada a centímetros del corazón. Era como abrir una botella de leche y girarla alrededor de mi cuello, excepto que la leche era mi sangre, que brotaba y brotaba. Mi corazón latía al límite, bombeando lo que quedaba de mí. Y lo supe, faltan 4 minutos para que se apague. 4 más hasta la muerte cerebral. 4 minutos para decidir. Levanté la cabeza lo suficiente para hacer un inventario. ¿Dedos de los pies? ¿Intacto? ¿Piernas? Paralizado, pero sin agujeros. ¿Brazo derecho? Laboral. ¿Izquierda? Mierda. El cerebro insistía en que seguía ahí, pegado al hombro. Podía sentir mis dedos, mi codo, mi palma, pero cuando miré, todo lo que vi fue un trozo de carne colgando, doblado en un ángulo imposible. Esto es malo, pensé. Pero ya veremos más tarde. Volví a buscar agujeros. Nada. Está bien, está bien, está bien. La voz en mi cabeza era un mantra. Estás vivo. Respira. Lucha. Dispara. Así. Entrenamiento ninja de mierda, ¿ves al malo? Dispara al bandido. Y lo vi. O pensé que lo vi. Una figura cruza el pasillo y desaparece en la oscuridad. Levanté el arma con mi mano derecha, aunque sabía que no era mi mano dominante. La comida había entrado en la puerta, gracias a Dios. Si hubiera entrado de frente, el arma habría quedado en mi brazo izquierdo, inútil. Ahora al menos podía disparar. La adrenalina ardía como gasolina. Disparé. Demasiado. Las balas rebotaron en las paredes y el bastardo desapareció por el pasillo trasero. Escuché a Craig y Mike gritar afuera, rodeando el edificio. Se va al callejón. No vi nada más. Solo sombras. Luego, de un vistazo, un movimiento. Una figura. Allá. Señalé. Disparé. Y el mundo volvió a explotar. Hombro derecho, y allí estaba Mike Donald, cubriéndome como si su vida dependiera de la mía, con el arma firme y la mirada aguda.
Y entonces vi a Craig, doblado, con el rostro contorsionado por el dolor. Supervisor. Supervisor. La bala había atravesado la puerta, rebotó en una viga, se hizo añicos como vidrio roto, y uno de esos fragmentos le había desgarrado el brazo desde la axila hasta la muñeca. Una tira de carne viva colgando, los músculos expuestos, la sangre corriendo como si alguien hubiera abierto un grifo. Él estaba agachado, sosteniendo su brazo como tratando de evitar que cayera al suelo, y yo, allí tendido, con el hombro izquierdo destrozado, el dolor palpitando en oleadas que amenazaban con borrar mi visión. Solo podía pensar, él no se va a rendir. Él no se rindió. Entre salvarme y ayudar a Craig, eligió ambas cosas. Y siguió disparando. Me arrastré hacia atrás, arrastrándome como un animal herido. Mi túnel de visión era tan estrecho que apenas podía ver un pie al frente. La oscuridad era casi total, solo un rayo de luz proveniente de la puerta abierta. Entonces recordé el marco que había arrancado al patear la entrada, ese listón de madera que había volado muy lejos. Y allí, como si el destino tuviera un cruel sentido del humor, estaba ella. Craig extendió su brazo sano, lo agarró, lo metió en el marco y ¡bam!, la puerta se cerró con estrépito. 3 veces, durante ese infierno, pensé que iba a morir. Ese fue el primero. En el momento en que cerró la puerta, miré a Mickey y le dije, ven a buscarme, hermano. No debería haberlo dicho. Él ya lo sabía. Pero las palabras salieron en el peor momento posible, y al momento siguiente el bastardo cerró la puerta con llave, y me quedé sola. Solo él, yo y un apartamento que apestaba a orina y podredumbre. Fue entonces cuando entendí, hoy no. No voy a morir en un hoyo inmundo, no voy a dejar a mi esposa viuda, a mis hijos sin padre. Planté mi bandera allí, en ese suelo sucio, y decidí, hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, hasta la última bala. ¿Y cuándo se acaben las balas? Todavía tengo puños. Todavía tengo un cuchillo. Voy a matar a este hijo de puta porque no me voy a pudrir aquí. Se asomó por la esquina de la pared. La memoria falla un poco en la orden, ¿quién disparó primero? ¿Él en mí? ¿Yo estoy en ello? Pero todos los hechos están ahí. Él apareció y no lo pensé 2 veces. 2 tiros en el pecho, uno en el estómago y se tambaleó. Le di la vuelta al arma y le di un regalo de despedida, un tiro en el trasero. Auge. Gritó, corrió por el pasillo y volvió a disparar a mis compañeros. Sin embargo, antes de que se cerrara la puerta, oí a Craig en la radio. 1199, disparos, oficial herido. Y luego, como un general en medio del caos, empezó a enumerar las demandas, escudos balísticos, fusiles, un punto de encuentro en la puerta peatonal. Necesito refuerzos aquí, ahora. Lo que no sabía, y solo descubrí un año después, era que la bala que atravesó la pared había cortado los cables de su radio. Al escuchar la grabación se oye, 1199, oficial herido. Y luego silencio. Seguía hablando, pero no salió nada. Los cables estaban rotos. Para aquellos que no lo saben, 1199 es el código que hace que el mundo se detenga. En San Diego, en cualquier lugar de California, cuando lo escuchas en la radio, es como si alguien activara la alarma de incendio en todo un condado. Los policías dejan lo que están haciendo, giran sus autos hacia el letrero y no se detienen hasta escuchar. Estamos bien, no necesitamos más unidades. En ese momento, estaba encerrado, sangrando, pensando que iba a morir, pero sabía que la caballería estaba en camino. 10, 15 vehículos en minutos. Quizás más. Y aunque estaba perdiendo la batalla, la guerra ya estaba ganada. Gritaron afuera, aguanta, que ya vamos. Entremos. Sabía que era verdad. Pero también sabía que hasta que llegaran, yo estaría sola. Y luego apareció de nuevo. Me disparó en el pecho. La entrada era del tamaño de mi mano. ¿La salida? 2 manos juntas, un agujero tan grande que podrías atravesarlo con el puño. Llevaba un chaleco antibalas, de nivel 3, diseñado para detener pistolas y munición normal. ¿Pero eso? Eso era un rifle. El chaleco se rasgó como si fuera papel y la bala atravesó mi cuerpo como si estuviera hecho de aire.
Sacó un trozo de costilla, me abrió un agujero en el torso, me hizo explotar el pulmón. Me perforó el diafragma y me destrozó el bazo. Los fragmentos volaron en 80 direcciones diferentes, abriendo nuevos agujeros, nuevas hemorragias. Simplemente no llegó al corazón ni al hígado por milagro. Cuando la bala me alcanzó, casi no lo sentí. Fue como recibir un golpe en el pecho cuando eras niño, ese impacto sordo, ese segundo de confusión antes de que llegue el dolor. Pero luego vino ella. ¿Y cómo llegó? Paso. Eso es exactamente lo que sentí. Como si alguien me hubiera lanzado una pelota de béisbol directamente al pecho. Solo que en lugar de cuero y costuras, era plomo y destrucción. Más tarde dijeron que la bala atravesó como una pelota de béisbol, agujeros limpios en la entrada, un túnel de carne desmenuzada en la salida, agujeros por todas partes. Y apenas lo sentí. Recuerdo que cuando me golpeó la primera ola de impacto, pensé, joder, apenas sentí eso. Suena extraño, lo sé, pero eso es lo que estaba pasando. Mi cerebro registró los hechos como si fueran notas de un informe, esto pasó. No estaba en mi cabeza. Sigo de pie. Sigo en el juego. Y luego vino el bloqueo deslizante. Mi Glock 40 estaba vacía. 15 en el cargador, 1 en la recámara, 16 balas, todas gastadas. El cerrojo se cerró, señalando el fin de la munición. No hay problema. Tenía 4 cargadores de repuesto en la funda lateral, justo aquí, al alcance de la mano. Pero cuando extendí la mano para recogerlos, mi chaleco táctico había girado 45 grados en el impacto. Lo que antes era un movimiento automático, hacer clic, tirar, intercambiar, ahora era una misión imposible. Mi mano izquierda colgaba de un tendón, la sangre fluía libremente y cada respiración era un esfuerzo hercúleo. El agujero en mi pecho ya no era una herida, era un cráter. El dolor no era dolor, era un rugido interno, un monstruo que me consumía desde dentro. Pero eso no importó. Lo que importaba era una pregunta, y solo una pregunta, ¿todavía puedes luchar? Y la respuesta fue sí. Entonces luché. Intenté sacar el cargador de repuesto con mis dedos que apenas respondían. El velcro de la funda se sentía como si estuviera pegado con cemento. Mi mano temblaba como si estuviera congelada y cada movimiento requería una concentración sobrehumana. No lo pongas al revés. No pierdas el tiempo. Recarga. Dispara. Mata a este hijo de puta. Repetí las instrucciones como un mantra mientras el mundo a mi alrededor se convertía en una mancha de dolor y adrenalina. Pero luego me di cuenta, mis cargadores se habían caído. Estaban todos torcidos, esparcidos como naipes por el suelo. Y mi mano derecha, la única que aún funcionaba, se negó a cooperar. Mientras tanto, lo escuché. El sonido metálico de un cargador al insertarse. El clic seco del perno al tirar. Cada ruido era un puñetazo en el estómago. Se está recargando. Está listo. Y yo todavía estoy aquí, sangrando, tratando de hacer que mi cuerpo obedezca. El pánico empezó a subir por mi garganta como bilis. Cuanto más intentaba correr, más fallaban mis dedos. Era como intentar escribir con la mano rota, cada movimiento era una traición. Y entonces oí el sonido que más temía, el clic de un arma al ser amartillada. Me había golpeado. No hubo más tiempo. No había más opciones. Solo quedaba una certeza, si no actuaba en ese segundo, estaría muerto. Luego, con las pocas fuerzas que me quedaban, obligué a mi mano a moverse. Un cargador. Un solo cargador. Lo agarré con los dientes, como a un animal herido, y con un movimiento brusco lo metí en el arma. No fue perfecto. No estaba limpio. Pero fue suficiente. El rayo volvió con un ruido metálico. Y entonces lo vi. Él estaba allí, de pie junto a mí, con el rifle apuntando a mi cabeza. Su rostro era una máscara de calma, como si estuviéramos hablando del tiempo. ¿Dónde está su placa, agente?, preguntó, como si importara. Casi me reí. No tengo idea, hombre, respondí, y él se dio la vuelta, como si hubiera perdido el interés. Solo más tarde me enteré, él también se había quedado sin municiones. Escuché el ruido del cargador vacío cayendo al suelo.
El sonido más dulce que he escuchado en mi vida. Él está fuera. Yo estoy fuera. El primero en recargar gana. Y quería ganar. Más que nada. Más que respirar. Más que vivir. Entonces me levanté. Y disparé. Y luego lo leí. Las palabras no eran solo tinta sobre papel, eran una orden, una misión. Una segunda oportunidad escrita con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es corto. Quiero que lo bendigas. No fue una sugerencia. No era una opción. Fue una orden, directa como un puñetazo en el pecho, pero suave como el toque de una mano que ya conocía todas mis cicatrices. Parpadeé. Una vez. Dos. Como si el simple hecho de parpadear pudiera borrar lo que allí estaba escrito. Como si pudiera transformar esas letras en algo más fácil de tragar. ¿Bendecir? La palabra ardió en mi garganta. ¿Bendito sea? ¿El monstruo que acababa de intentar matarme? Lo mismo que, si no hubiera fallado, ¿ya tendría una bala entre los ojos? La ira subió como bilis, caliente y ácida. Mis dedos se cerraron en un puño alrededor de la nota, arrugando los bordes. ¿Es esto algún tipo de broma? Quería gritar. Quería romper el papel, escupirlo, tirarlo al suelo y pisotearlo hasta que no quedara nada más que polvo. Pero luego miré hacia arriba. Él todavía estaba allí. Jesús. No se había movido. No había parpadeado. Él no había apartado la mirada. Se limitó a mirarme, con esa calma que solo puede tener quien ha visto el fin del mundo. Y supe, en lo más profundo de lo que quedaba de mi orgullo destrozado, que no era una pregunta. No fue una prueba. Era lo único que importaba ahora. Respiré profundamente. El aire entró rápidamente, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. ¿Cómo? La palabra salió en un susurro, entrecortado, apenas audible. ¿Cómo puedo bendecir a un hombre que merece pudrirse? Mi voz se quebró. No quería llorar. No delante de él. No frente a él, el monstruo que todavía estaba allí, en algún lugar, tal vez a segundos de apretar el gatillo. Jesús no respondió con palabras. Simplemente inclinó la cabeza, como diciendo, ya lo sabes. Y lo supe. Lo supe porque, en el fondo, siempre lo supe. Porque el odio es fácil. Porque matar es fácil. Porque apretar un gatillo es lo más sencillo del mundo cuando ya has decidido que la vida de otra persona no vale nada. ¿Pero bendecir? La bendición requiere valentía. Requiere fuerza. Requiere que mires hacia el abismo, y en lugar de caer en él, elijas construir un puente. Me di la vuelta lentamente. Mis movimientos eran lentos, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto miel. La sangre todavía corría por mi brazo, cada gota era un recordatorio de que estaba viva, por ahora. El pedazo de mierda todavía estaba allí, apoyado contra la pared, con los ojos muy abiertos y el arma temblando en sus manos. No disparó. No recargué. No hizo más que mirarme fijamente, como esperando que terminara lo que había empezado. Y podría haber terminado. Podría haber agarrado mi arma, recargarla y ponerle una bala en la frente antes de que parpadeara. Podría haber estado justificado. Podría haber dicho que fue en defensa propia. Podría haberme mentido a mí mismo y al mundo, diciendo que era lo correcto. Pero luego volví a mirar la nota. Quiero que lo bendigas. No se trataba de él. Nunca se trató de él. Se trataba de mí. Así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Bajé mi arma. Lo que llevaba dentro de mí no era el perdón. Era puro odio, un veneno que carcomía mis entrañas y me mantenía despierta por las noches, reviviendo cada bala, cada grito, cada segundo que me robaba la ilusión de control. Quería que sufriera. Quería que sintieras de primera mano lo que era tener tu cuerpo destrozado, tu alma destrozada, tu vida reducida a un hilo de sangre corriendo por el suelo. Pero allí, frente a aquellas puertas, con el peso del brazo de Cristo sobre mi hombro y el eco de aquellas voces atravesando la oscuridad, entendí. El perdón no era un gesto noble. Era una cuestión de supervivencia. Porque el infierno no es un lugar al que te envían. Es un lugar que llevas dentro de ti. Y yo ya había estado allí.
Esas voces que escuché no eran desconocidas. Eran de personas como yo, hombres y mujeres que, en algún momento, decidieron guardar rencor como un tesoro, alimentándolo con recuerdos amargos hasta que creció y los devoró por dentro. Reconocí el tono de cada grito. Era lo mismo que resonaba en mis propias pesadillas. Era el sonido de un alma desgarrada, no por el fuego, sino por su propia negativa a soltar lo que la destruyó. Así que respiré profundamente, si todavía tenía pulmones para hacerlo, y dejé que esa verdad me invadiera. No se trataba de él. Nunca lo fue. Se trataba de elegir entre seguir siendo prisionero de lo que él hizo o finalmente liberarme. Y en el momento en que esa elección quedó clara, algo dentro de mí se rompió. No como un hueso, no como una promesa, sino como una cadena oxidada que finalmente cede por su propio peso. Me desperté con un sobresalto, como si me hubieran arrojado de vuelta a mi cuerpo. El apartamento todavía estaba allí, el olor a pólvora y sangre todavía impregnaba el aire, y él, ese hombre que había sido mi verdugo, todavía estaba a 3 pasos de distancia, con el arma ahora a su lado. Sus ojos estaban vacíos, pero no como los de un monstruo. Eran los ojos de alguien que ya lo había perdido todo mucho antes de apretar el gatillo. Y por primera vez vi en él no un demonio, sino un hombre destrozado. Un hombre que, como yo, había sido consumido por su propio odio hasta que no quedaron más que cenizas. No dije nada más. No era necesario. Las palabras ya habían sido dichas, por mí, por Dios, por el silencio entre nosotros. Y en ese momento algo cambió. No fue un milagro ruidoso, de esos que hacen cantar a los ángeles y abrir los cielos. Fue un pequeño milagro, casi imperceptible, el hecho de que incluso con 7 agujeros en mi cuerpo y la muerte respirando en mi cuello, todavía estaba vivo. No por mi fuerza. No por mi ira. Sino porque en algún lugar entre la bala y la bendición, había elegido vivir. Y eso, más que cualquier disparo o herida, fue una prueba de que la gracia no es para los débiles. Es para aquellos que tienen el coraje de bajar el arma cuando todo dentro de ellos grita que aprieten el gatillo. Era pura adoración, el sonido más puro que jamás haya resonado en los pasillos del cielo. Y él estaba allí, en el centro de todo, liderando la sinfonía de ángeles, reflejando la gloria de Dios como un espejo perfecto. Hasta que se rompió el espejo. Porque el orgullo es una grieta que comienza siendo pequeña, un susurro de merezco algo mejor, un destello de ¿por qué no estar yo en el trono?, y crece hasta tragarlo todo. Y cuando el orgullo devora a un ser de luz, lo que queda es esta criatura que vi, no un monstruo de cuento de hadas, sino un dragón rojo y escamoso, con alas que desgarraban el viento como espadas, garras que podían partir montañas por la mitad y ojos que ardían con la furia de 1.000.000 de soles apagados. No era feo. Fue terrible. Porque la belleza que una vez tuvo todavía estaba ahí, distorsionada, como un rostro amado convertido en una pesadilla. Y sobrevoló ese abismo de sufrimiento, no como un rey, sino como un carcelero desesperado. Porque el infierno no es su reino, es su prisión. Y él lo sabe. Sabe que cada alma que cae allí es una más que no puede salvar, una más que arrastra al mismo pozo sin fondo donde él mismo se está hundiendo. No quiere compañía. Quiere venganza. Porque si él no puede tener el cielo, entonces que el cielo arda también. Si él no puede ser amado, entonces que nadie lo sea. Si es condenado, que el mundo entero sienta el peso de su condena. Y ahí es cuando comienza la guerra. No es una batalla de espadas y escudos, sino de elecciones. Porque el dragón no puede obligarte a rechazar la gracia. Solo puede susurrar. Solo puede mentir. Él solo puede hacerte creer que tu vergüenza es demasiado grande, que tu pecado es demasiado oscuro, que la misericordia no llega donde estás. Él dirá que no mereces el perdón. Dirá que Dios le dio la espalda. Él te dirá que tu dolor es único, que nadie entiende, que estás solo. Y se reirá al decirlo, porque cada palabra es un cebo, y si muerdes, te convertirás en un prisionero más en el mismo lugar donde él está encadenado. Pero aquí está la verdad que no quiere que sepas, el dragón está mintiendo. Porque la gracia no es para los perfectos. Es para los quebrantados. No es para aquellos que nunca han caído. Es para los que se levantan después de caer. Y la sangre de Jesús no cubre solo los pecados pequeños. Cubre a todos.
Incluso aquellos que te hacen estremecer solo de recordarlos. Incluso aquellos que has enterrado tan profundamente que crees que nadie se enterará jamás. Incluso aquellos que te hacen mirar hacia otro lado en el espejo. Vi al dragón, pero también vi al cordero. Y el cordero no tenía espada. Tenía las manos extendidas, marcadas, pero llenas de luz. No me miró con juicio. Miró con anhelo, el mismo anhelo que siente un padre cuando ve a su hijo perdido regresar a casa. Y fue en ese momento que entendí, el infierno no es un lugar donde Dios envía personas. Es un lugar al que la gente elige ir cuando rechaza la mano que Él ofrece. Porque Dios no es carcelero. Él es el libertador. Y la puerta de la prisión está abierta. Solo necesitas decidir si te vas a ir. Entonces te pregunto ahora, con todo lo que he visto, con todo lo que he sentido, con el recuerdo de ese dragón aún ardiendo en mi retina, ¿dejarás que el orgullo te mantenga encadenado? ¿Dejarás que el miedo a ser juzgado te impida correr hacia los brazos que ya te esperan? Porque puedo garantizarte una cosa, el dragón seguirá rugiendo. Él seguirá diciéndote que no eres digno. ¿Pero el cordero? El cordero ya ha demostrado quién eres. En la cruz. En la sangre. En el amor eso no tiene sentido, pero es real. Luego arrodíllate. No porque seas débil. Sino porque eres sabio. No porque no tengas otra opción. Sino porque finalmente viste la única opción que importa. Y cuando te levantes, ya no serás prisionero. Será un hijo. ¿Y el dragón? Él todavía rugirá. Pero te reirás, porque sabes que su rugido es el sonido de la derrota. ¿Y la victoria? La victoria ya es tuya. ¿Eternidad? No hay reloj que lo mida, ni calendario que lo contenga. Ella simplemente lo es. ¿Y qué harás con él? Ese cielo que se iluminó ante mí no era un sueño. Era un espejo. Un espejo que refleja no lo que tienes, sino quién eres y, lo más importante, a quién perteneces. El reloj daba vueltas como loco, las páginas volaban como hojas en un huracán, porque el tiempo no es tuyo. Nunca lo fue. Es un regalo, un aliento prestado, una oportunidad que el enemigo envidia con odio visceral. Él sabe que no puede tocar el trono, pero puede tocarte a ti. Y él juega. Con mentiras, con distracciones, con el sutil veneno de pensar hay tiempo. Pero el tiempo no espera. El juicio tampoco. ¿Viste las llamas? Yo vi. Vi ciudades enteras ardiendo como paja seca, vi la desesperación de quienes llegaron demasiado tarde. No fue una advertencia para asustarte, fue una invitación a despertar. Porque antes de que el fuego consuma, hay una puerta abierta. Una mano extendida. Un cordero que ya pagó el precio. Y esa puerta no se cierra por casualidad. Se apaga cuando eliges ignorarlo. Hombres, escuchen, están llamados a liderar, no a esconderse detrás de excusas. El liderazgo no se trata de gritar órdenes, sino de arrodillarse primero. Es mirar a tu esposa a los ojos y decir, yo también necesito gracia. Es tomar la mano de su hijo y decirle, vayamos juntos. Se trata de dejar de fingir que controlas algo, porque el único control que importa es entregar el volante a alguien que sepa hacia dónde vas. ¿Y tú, que aún dudas, que te lleva de la mano? ¿El miedo a perder lo que no es tuyo? ¿El orgullo de pensar que puedes manejarlo solo? ¿La ilusión de que hay otro camino? No lo hay. El dragón ya perdió. La batalla ya está ganada. Pero la guerra por ti todavía está en juego y él va a pelear sucio. Él susurrará que no lo mereces, que es demasiado tarde, que Dios no te perdona. Mentir. Conoce cada palabra de la Biblia al derecho, pero ignora la única que importa, consumado es. Así que deja de comerciar. Deja de posponerlo. El cielo no es un premio para los perfectos, es un refugio para los quebrantados. Y si estás leyendo esto ahora, no es coincidencia. Es un llamado. Una última señal antes de que las nubes se oscurezcan para siempre. Arrodillarse. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer que necesitas un salvador. No porque no tenga otra opción, sino porque finalmente ve la opción.
Y cuando te levantes, ya no serás espectador de tu propia vida. Será un hijo. Un heredero. Un guerrero con la armadura de Dios. ¿Qué pasa con el enemigo? Él todavía rugirá. Pero te reirás, porque sabes que su rugido es el sonido de un perro encadenado. La eternidad no comienza cuando mueres. Empieza ahora. ¿Y qué harás con él? La gloria y el cielo no son solo promesas lejanas, son realidades que Dios ya ha puesto en tus manos. El infierno no fue hecho para ti. Estaba preparado para Satanás y sus ángeles, como un fuego destinado a consumir a los que se rebelan contra el amor. Muerte, pecado, oscuridad. Todo esto es solo su ausencia. Y no quiero que vivas así. No quiero que un día te despiertes y te des cuenta de que la visión se ha desvanecido. ¿Quién, tirado en el suelo, mirando al techo, ya no ve a Jesús a su lado? Todo lo que ve es al enemigo, a 12 pies de distancia, con esa sonrisa fría, preguntando, ¿quieres arrastrarte hacia tus amigos ahora? Y dices, sí. Estoy listo. Se levanta, camina hacia la puerta y en ese momento, minuto 10, minuto 11, el tiempo parece duplicarse. No sabes cuánto duró. Solo sabes que para ti fue una eternidad. El bandido se acerca a la salida, el equipo de rescate ya está en posición. Los escudos balísticos levantados y las armas preparadas. Derriban la puerta. Él retrocede, asustado. Ellos disparan. Estás acostado boca arriba, con la sangre a borbotones, tratando de protegerte. No volveré a ver eso, piensas. Ya se había despedido. Ya le había entregado todo. Pero se levanta. Agachándote, intenta llegar a la puerta para liberarte. Solo puedes llegar a la mitad del camino. Luego, los disparos. El sonido es ensordecedor. Una vez, 2 veces. Su cuerpo cae a tu lado, casi tocando el tuyo. Se miran el uno al otro. 2 hombres heridos, 2 hombres sangrando, 2 hombres que saben que podrían morir allí. Se vuelve hacia ti y dice, se acabó. Me rindo. Lo miras a los ojos y respondes, con una calma que no es la tuya, está bien, hermano. Todo va a estar bien. Él duda. Luego, como si una idea lo iluminara, dijo, oye, ¿qué tal si vamos juntos? Es la segunda vez que crees que vas a morir. La primera fue cuando te encerró en ese apartamento. Ahora, está insinuando el final. La tercera vez llegará más tarde, porque sí, y todavía pensarás que es el final. Pero en ese momento algo sucede. Ves a Jesús otra vez. No como una visión lejana, sino como una presencia tan real que llena la habitación de paz. Sabes a dónde vas. Y por un segundo, crees que también sabes a dónde va. Entonces dices, con toda la sinceridad que te queda, estoy listo, hombre. Vámonos. Se detiene. Mírate. Y de repente se da por vencido. No puedo. No puedo hacer esto. Levántate y corre. Vuelve a la esquina donde lo derribaste 12 minutos antes. Y en ese momento ya no ves a Jesús. Allí permanece, solo, sangrando, con un agujero del tamaño de un plato en el pecho y otro, aún más grande, en la espalda. 3 heridas abiertas. No hay ayuda a la vista. Minuto 12. ¿Cómo sigues vivo? Incluso el ateo más convencido que vea esto tendrá que admitir, esto es un milagro. No hay explicación médica. No hay lógica humana. Solo una respuesta, clara como el día, Jesús. Estuvo allí todo el tiempo. Fue él quien te sostuvo cuando deberías haber muerto. Fue él quien contuvo la respiración cuando el bandido le apuntó con el arma a la cabeza. Fue él quien dijo, no, hijo. Aún no es tu momento. Tengo planes para ti. Donde tú terminas, yo empiezo. Y ahora, mirando hacia atrás, años después, lo sabes, ese fue el momento en que deberías haberte ido. Pero Cristo entró y reescribió la historia. ¿Quién eres tú para recibir tal gracia? Un hombre con un pasado lleno de errores, sin título en teología, sin títulos pomposos. Solo un tipo que ama al Señor. Pero fuiste a ti a quien eligió. ¿Por qué? No lo sabes.
Pero cuando llegues al cielo, preguntarás. Y luego, sin vergüenza, os arrodillaréis y besaréis sus pies. Estarás agradecido, porque esta misericordia lo cambió todo. Cambió tu vida, tu misión, tu futuro. Y si él hizo eso por usted, un pecador, un hombre común y corriente, ¿por qué no haría lo mismo por ellos? Para el que está leyendo esto ahora, dolido, desesperado, pensando que no hay salida. ¿Por qué no haría yo lo mismo por ti? La puerta del apartamento se abrió. ¿Cómo? No lo sabes. No estaba en condiciones de hacer nada. Pero ella se abrió. Y cuando el equipo de rescate irrumpió gritando órdenes y apuntando con armas, no te importó. Porque, en medio del caos, entendió una cosa: Dios ya había abierto la puerta. Ahora, piensa en las circunstancias. Piensa en lo que acabas de escuchar. No es una historia cualquiera. Es un testimonio, crudo, sin filtros, sin exagerar. Y si estás pasando por algo parecido, si estás en el suelo, sangrando, pensando que no hay esperanza, te digo, mira hacia arriba. Porque Jesús todavía está allí. Todavía tienes el control. Todavía dice, levántate. La puerta ya está abierta. Y la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer ahora? Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Era como si el mismo infierno se hubiera abierto bajo mis pies, pero Dios todavía sostenía mi mano. Porque allí, en medio del caos, en medio de un dolor que ardía como fuego, escuché algo que no venía de los hombres, venía de Él. Gritaron, allí nos vemos. Salgan pronto. ¿Y yo? Ya no tenía fuerzas. Mi cuerpo era un harapo, mi voz un susurro, mi sangre un río que fluía por el suelo. Pero algo dentro de mí, algo más grande que el dolor, más grande que el miedo, me impulsó. No fui yo. Era Él. Era la misma fuerza que había abierto esa puerta incluso antes de que yo la alcanzara. Me arrastré. 3 pies. 3 pies que parecieron una eternidad. Mi sangre se volvió lubricante, mi desesperación se volvió combustible. Dejé todo atrás, el arma, la radio, un zapato, mis gafas. No importó. Nada importaba excepto salir de allí. Y cuando finalmente abrí la puerta con la cabeza, cuando mi cuerpo cruzó ese umbral entre la muerte y la vida, lo supe, no era una coincidencia. Fue un milagro. Pero el milagro no terminó ahí. Me jalaron, me arrastraron lejos del fuego cruzado y casi me desmayé cuando mi brazo, el que no era más que un trozo de carne colgando, se atascó en la barandilla. Era como si el mismo diablo intentara hacerme retroceder. Pero Dios no deja las cosas a medias. Un grito, una sacudida, y me desperté con la cabeza golpeando el suelo, un compañero gritándome al oído, «Quédate conmigo, Ali. Quédate conmigo». Y me quedé. Porque cuando estás en el fondo, cuando lo único que tienes es un rayo de esperanza, Dios no te abandona. Él te levanta. Él te lleva. Él convierte tu sangre en señal, tu dolor en testimonio, tu debilidad en fuerza. Y si estás leyendo esto ahora mismo, si estás en el terreno, si crees que no hay salida, te digo, mira hacia arriba. Porque la puerta ya está abierta. La pregunta es, ¿lo cruzarás? Y allí, en medio del caos, vi todo como si el tiempo se hubiera detenido. Mike pateó la puerta, arrastró a Craig al apartamento de al lado y juro por Dios que vi lo que sucedió a través de una puerta cerrada. ¿Cómo? No sé. No tengo explicación. Solo sé que fue real. Y en ese momento entendí que los milagros no necesitan lógica, simplemente ocurren cuando más los necesitas. Mike no se detuvo allí. Cuando se cerró la puerta, el tirador empezó a disparar contra el apartamento donde yo estaba. ¿Y Mike? No lo dudó. Contó hasta 4, imaginó dónde estaba el hombre y abrió fuego. 1, 2, 3 veces, me empujó lejos de las balas, me salvó cuando ya no tenía fuerzas para salvarme. Y ni siquiera pude dar las gracias como es debido. Porque, en medio de esa oscuridad, él fue la luz que me hizo retroceder. Y no fue solo él. ¿El oficial de policía de San Diego que iba camino al trabajo? Ni siquiera lo pensó 2 veces. Vio la conmoción, agarró su equipo, su rifle y dijo, estoy aquí.
¿Dónde tengo que estar? Ayudó a rescatar a Craig y Mike, dirigió la operación como si hubiera estado allí desde el principio. No hubo medalla, no hubo focos, solo el instinto de proteger a quienes estaban en peligro. Y eso, amigos míos, es lo que llamamos verdadero coraje. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresionó? No fueron solo los disparos, no fue solo la sangre, no fue solo el dolor. Después se hizo el silencio. En el momento en que todo se detuvo y me di cuenta de que estaba viva. Vivo gracias a personas que ni siquiera me conocían bien, pero que lo arriesgaron todo por mí. Vivo porque, cuando la muerte llamó a la puerta, alguien dijo, hoy no. No pasará. Y si estás ahí, si te preguntas si vale la pena continuar, si te sientes solo en el fuego cruzado de la vida, te digo, mira a tu alrededor. Porque siempre hay alguien dispuesto a ser tu escudo. Siempre hay una ayuda cuando menos lo esperas. Y si aún no lo has visto es porque no has abierto los ojos al milagro que ya está ocurriendo. La pregunta no es si caerás. La pregunta es, ¿quién estará ahí para levantarte? Y, lo más importante, cuando sea tu turno, ¿tendrás el coraje de ser ese alguien para otra persona? Hospital, y el mundo exterior parecía una mancha de luces y sirenas, pero dentro de mí, algo más fuerte que el miedo se había apoderado de mí. No fue solo la voz que susurró agárrate fuerte, fue el conocimiento de que incluso en el caos, no estaba solo. Y si hubo una lección más grande que sobrevivir, fue esta: la vida no se mide por el número de caídas, sino por el coraje para levantarse y por la mano que extiendes cuando te toca ayudar a alguien a hacer lo mismo. Me llevaron a urgencias y pude sentir el peso de cada segundo, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. Los médicos trabajaron rápidamente, cortándome la ropa, insertándome tubos y gritando órdenes. Escuché todo, pero era como si estuviera bajo el agua, los sonidos apagados, las voces distantes, el dolor palpitando en oleadas. Y entonces, por un momento, todo se detuvo. Ya no era el ruido de los monitores, ni el olor a antiséptico, ni el frío del metal contra mi piel. Era solo yo, el silencio y esa presencia que ya conocía tan bien. No morirás hoy. No fue una promesa vacía. Era un hecho. Y yo creí. Los siguientes días fueron una neblina de dolor, cirugías y ese constante zumbido en mi cabeza, como si mi cuerpo estuviera tratando de recordar cómo funcionar. Pero en medio de todo esto, hubo pequeñas victorias. El primer movimiento de los dedos. La primera respiración profunda sin quemarte los pulmones. La primera se mira al espejo y no reconoce el rostro magullado, pero sigue sonriendo. Porque en el fondo lo sabía, cada cicatriz, cada puntada, cada noche de insomnio era un recordatorio de que todavía estaba aquí. Y eso, en sí mismo, ya era un milagro. Pero la verdadera batalla no fue física. Era la guerra dentro de mi cabeza. Los analgésicos me aliviaron, pero también me quitaron la claridad. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, con el corazón acelerado, convencido de que todavía estaba en ese apartamento, de que las balas seguían volando. Y luego vino la culpa, por haber sobrevivido, por haber necesitado tanta ayuda, por no ser más la misma. Miré a mi esposa, a mis hijos, a los amigos que no se alejaban de mi lado y me pregunté, ¿cómo es que todavía creen en mí? Fue entonces cuando entendí algo: humildad es no verse débil. Es reconocer que no eres invencible y que esto no es una derrota, es la mayor fortaleza que existe. Porque cuando aceptas que necesitas ayuda, cuando admites que no puedes hacerlo solo, es cuando aparecen personas reales. Y no te juzgan. Te levantan. 12 años y medio después, todavía me despierto con dolor. Todavía tengo días en los que el pasado parece más real que el presente. Pero también tengo algo que ninguna bala, ninguna adicción, ninguna caída me ha podido arrebatar: la certeza de que, pase lo que pase, nunca volveré a estar solo. Y si estás ahí fuera, luchando contra tus propios demonios, si te estás ahogando en la duda o preguntándote si vale la pena seguir adelante, te digo, lo es. Porque la vida no se trata de no caer nunca. Se trata de quien está ahí para recogerte cuando ya no puedes levantarte. Y, lo más importante, se trata de quien eliges ser cuando sea tu turno de tender la mano. Ser uno más en esa maldita estadística. Pero en ese momento, entre el caos de los bisturíes y el silencio de las máquinas, algo más grande que yo decidió que la historia no terminaría ahí.
No para mí. No para mi familia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que es realmente un milagro? No es una señal en el cielo, no es una voz divina que te susurra al oído. Es un anestesiólogo que canceló una cita personal, un cirujano que abandonó el campo de golf. 9 especialistas que, contra todo pronóstico, estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo, dispuestos a luchar por una vida que ni siquiera conocían. Es un hospital entero vaciando su suministro de sangre. Es un equipo médico trabajando 12 horas y media sin descanso, cosiendo lo que parecía irreparable. Es la fe de cientos de personas arrodilladas en un pasillo, rogando por un resultado que nadie más creía posible. ¿Y yo? Me quedé allí, inconsciente, mientras el mundo giraba alrededor de mi cuerpo destrozado. Mientras mi esposa escuchaba palabras que nadie debería escuchar, necesitamos que te prepares, mientras mi hijo, con la inocencia de quien aún no entiende la muerte, se aferraba a la certeza de que mi padre no se va. Mientras mi hermana, desesperada, corrió hacia la multitud y gritó, no pueden detener la hemorragia. Necesitamos orar. Y entonces algo sucedió. No fue magia. No fue suerte. Fue la fuerza de cada lágrima derramada, de cada mano unida, de cada corazón que se negó a aceptar que ese era el final. Después me dijeron que debía haber muerto 3 veces en esa mesa. 3. Y en todos ellos, algo, o alguien, me hizo retroceder. No fue solo la sangre, no fueron solo los puntos, no fueron solo los médicos. Fue la cadena invisible de amor que se formó a mi alrededor, una red de almas que se negaban a dejarme caer. Porque la vida, después de todo, no está hecha solo de carne y sangre. Está hecho de elecciones. De la elección de un extraño para salvar a un extraño. De la elección de una familia de creer cuando todo decía rendirse. De la decisión de un hijo de confiar, incluso cuando el mundo entero dudaba. Y si estás ahí fuera, preguntándote si todavía hay esperanza, si todavía hay una razón para seguir adelante, te digo, mira a tu alrededor. Los milagros no ocurren de la nada. Ocurren cuando alguien decide que vale la pena luchar por ello. Cuando alguien extiende su mano, aunque sea solo para tomar la tuya. Cuando alguien, en algún lugar, se arrodilla y pregunta por ti. Porque al final no son las balas, no son las caídas, no son los diagnósticos los que definen quiénes somos. Es lo que hacemos con las manos que se nos extienden. Es lo que elegimos llevar cuando el peso parece insoportable. Y, sobre todo, es quien elegimos ser cuando la vida nos pide que no nos rindamos. Una vida como la suya. Y yo, todavía atontado, con los ojos pesados y la mente luchando por aferrarse a la realidad, respondí sin dudarlo, no. Esto es lo que sucede cuando eliges no rendirte. El demonio se rió, un sonido que resonó como metal oxidado raspando contra piedra. Se inclinó, acercándose tanto que pude sentir el aliento helado saliendo de sus colmillos. ¿Crees que tus elecciones importan?, susurró. ¿Crees que tus manos, tu sudor, tus lágrimas cambian algo? Mírate. Un hombre destrozado, que depende de máquinas para respirar, de extraños para decidir si vive o muere. ¿Dónde está tu fuerza ahora? No tenía palabras. No en ese momento. Pero había algo más poderoso, el recuerdo de mi hijo diciendo, tú puedes hacerlo, papá. Tenía el peso de la mano de mi esposa sosteniendo la mía, incluso cuando los médicos decían que no había esperanza. Había una fila de hombres afuera, mis hermanos uniformados, esperando durante horas para entrar, de 3 en 3, solo para decirme que no se iban. Y había algo que ese demonio nunca entendería, porque nunca lo sintió, la ira de alguien que se niega a ser contado entre los muertos antes de tiempo. Entonces sonreí. O al menos lo intenté. Mis labios apenas se movieron, pero mis ojos debieron brillar, porque el demonio dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. No lo entiendes, dije, y mi voz era ronca, quebrada, pero firme. Ya gané. Porque mientras estás aquí, tratando de convencerme de que soy débil, afuera hay un niño que cree en mí. Hay una mujer que llora pero no se rinde. Hay una habitación llena de hombres que usan el mismo uniforme que yo y que, aunque saben que tal vez no despierte, aún así aparecen. Eso es fuerza. Eso es lo que nunca tendrás. El gánster que estaba a su lado, el que había recibido un disparo en la cabeza 2 días antes, me miró con una expresión que no pude descifrar.
Quizás lástima. Quizás respeto. Quizás ambos. Pero el diablo, el diablo hervía. Sus ojos negros se entrecerraron, sus garras se curvaron como si fuera a desgarrarme en ese mismo momento. Vas a morir, escupió. Y cuando mueras, te darás cuenta de que todo fue en vano. Cerré los ojos. O tal vez se cerraron solos. No importó. Porque en la oscuridad todavía podía ver. Pude ver la cara de mi hijo. Podía escuchar las voces de aquellos que no me dejaron en paz. Podía sentir el peso de toda una vida de decisiones, las correctas, las incorrectas, las que me trajeron hasta aquí. Y supe, con una certeza que ni el diablo ni los médicos ni la muerte me podrían arrebatar, que ya había vencido. Porque la vida no se mide por lo que casi te mata. Se mide por lo que haces después de que ella lo intenta. Y yo todavía estaba aquí. Lucha. Respiración. Existente. Aunque fuera solo por un día más. Incluso si fuera solo por un respiro más. Y eso, al final, era lo único que importaba. Porque su dinero nunca fue mío. Sabía que tarde o temprano me alcanzarían. Así que decidí que antes de que eso sucediera, disfrutaría cada segundo, no como un fugitivo, sino como un hombre que todavía tenía una opción. Y fue entonces cuando escuché la risa. Giré lentamente la cabeza, con el cuello rígido como el hierro, y vi más allá de su hombro. Allí, en una mesa de bar redonda, con la superficie gastada por el tiempo y las bebidas, estaba sentado otro demonio. Mismo rostro, mismos rasgos, mismo color de piel quemada. ¿La única diferencia? Este no tenía alas. Estaba sentado, fumando, rodeado de 4 mexicanos, 2 hombres, 2 mujeres, vestidos como si hubieran salido directamente de una película del oeste, camisas bordadas, sombreros de ala ancha, botas con hebillas plateadas. 5 cuerpos, pensé en ese momento, mientras el instinto profesional gritaba dentro de mí. 5 víctimas. Y aquí estoy, atada a una cama de hospital, con el cuerpo cosido como una muñeca rota, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo voy a trabajar este caso solo? No tenía mi equipo, no tenía mis recursos, ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Necesitaba procesar la escena, reunir pruebas, rastrear cámaras, encontrar testigos. Fue un homicidio quíntuple que ocurrió justo frente a mí y no pude hacer nada. Imposible. Pero entonces, de repente, la escena desapareció como humo. Durante los 10 días siguientes, la realidad se convirtió en una pesadilla interminable. Los demonios entraban y salían de mi habitación a todas horas, día y noche, como si las paredes no existieran. La mayoría no me hablaba directamente, hablaban por encima de mí, como si yo fuera un espectáculo, un trofeo que exhibir. Y las palabras que salieron de sus bocas fueron puro veneno. La Biblia es una mentira. Jesús es una mentira. Nadie se salva. Todos arden. Arderás. Tu familia arderá. Haré pedazos a cada uno de ellos frente a ti. Y nos reiremos mientras lo hacemos. Y esa fue la versión editada. Lo peor vino cuando se colocaron detrás de mi cama, donde no podía verlos. La voz resonó en mi oído, repitiendo una y otra vez, la Biblia es una mentira. Jesús es una mentira. Nadie se salva. Todos arden. Hasta que un día, un médico, un hombre bajo, con la cabeza rapada y los ojos cansados, se detuvo a mi lado y me dijo, con una urgencia que cortó el aire, Ali, si no duermes, morirás. Tu cuerpo no puede soportarlo más. Tus órganos fallarán. Necesitas descansar. Quería reírme. O llorar. O gritar. Porque ¿cómo dormir? ¿Cómo pudiste cerrar los ojos cuando sabías que en cuanto lo hicieras, estarían allí, esperando? Tenía un tubo atrapado en la garganta, otro en la nariz y un tercero en el cuello. 7 heridas abiertas, 7 agujeros en mi cuerpo. Mi pecho había sido desgarrado desde el esternón hasta la cintura, los órganos reorganizados como piezas de un rompecabezas. Un brazo roto, sostenido por una varilla de titanio. Y, sin embargo, el dolor físico no era nada comparado con el terror de pensar, ¿y si uno de ellos se mete dentro de mí? ¿Y si mientras estoy inconsciente me poseen?
No pude decirle nada de esto al médico. Las palabras murieron en mi garganta. Así que simplemente asentí, cerré los ojos y recé para que cuando los volviera a abrir no estuvieran allí. Pero lo fueron. Siempre lo fueron. Hasta que mi cuñado, un policía de una ciudad cercana, empezó a visitarme. Traía la Biblia y leía pasajes en voz alta, como si las palabras fueran un escudo. Y cada vez que hacía esto, aparecían los demonios. No escuchar. Destruir. Distorsionaron las escrituras, escupieron blasfemias, recitaron versos al revés, en idiomas que yo nunca había escuchado. Fue una guerra. Y yo, en medio de eso, demasiado débil para luchar. Pero la peor escena fue cuando dos de ellos se sentaron al lado de mi cama. Uno de ellos estaba de espaldas a mí, jugando a las cartas sobre una mesa de fieltro verde, como un croupier del infierno. El otro, de frente, me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi cuñado estaba leyendo un salmo, y el demonio de las cartas levantó la cabeza y dijo con una calma espantosa: «Nos encanta cuando piensan que creer en Jesús es suficiente. Los devoramos como osos en el bosque». La frase me atravesó como un cuchillo. Porque conocía esta historia. Satanás tentó a Jesús en el desierto, cuando estaba débil, hambriento y vulnerable. Le ofreció poder, riqueza, gloria, todo lo que un hombre pudiera desear. Y Jesús respondió, cada vez, con la misma frase: escrito está. Pero Satanás no juega limpio. Toma la verdad, tergiversa una palabra, cambia un detalle y de repente el significado se invierte. Le citó el Salmo 91 a Jesús, pero cambió un versículo. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, se convirtió en, te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Un pequeño cambio. Una gran mentira. Y así actúa. Él conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Los demonios lo saben de memoria, palabra por palabra. Conocían las Escrituras antes de que fueran escritas. Y, sin embargo, rechazaron a Cristo. Porque saber no es suficiente. Creer no es suficiente. La aceptación es lo único que importa. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Satanás es la imitación barata, la distorsión, la sombra que intenta hacerse pasar por luz. ¿Y el mundo exterior? Todo lo que no es de Dios, él lo apoya. Todo lo que niega a Cristo, lo celebra. Porque si no eres de Dios, ya le perteneces. Y ahí es donde reside la mentira más grande de todas, la idea de que somos dueños de nuestras vidas. Hice esto. Construí aquello. Me lo gané. Me lo merezco. 5 veces Satanás le dijo a Dios: yo. 5 veces intentó atribuirse un crédito que no era suyo. Y caemos en esta trampa desde el momento en que nacemos. Creemos que somos los autores de nuestras historias, que el éxito es nuestro mérito, que la fuerza viene de dentro. Pero la verdad es que, sin Dios, somos solo huesos rotos, cosidos con hilos frágiles, esperando el próximo golpe. Y había visto lo suficiente para saber, lo único que nos mantiene en pie no es lo que hicimos. Es lo que Él hizo por nosotros. Gracia. Cristo los mira y llora. Ve lo que pudo haber sido, lo que debería haber sido y lo que nunca será. Y su dolor es mayor que cualquier infierno que puedan sufrir, porque su amor es infinito. Vi a ese hombre. Vi el momento en que la puerta se cerró para siempre. Y sé que en ese momento lo entendió todo. Comprendió que había desperdiciado la única moneda que realmente importaba. No era dinero, no era poder, no era respeto, era tiempo. Es hora de arrepentirse. Es hora de elegir. Tiempo que Dios le regaló, día tras día, y que tiró como basura. Y ahora, cuando te miro, no veo caras. Veo almas. Veo vidas que todavía tienen una oportunidad. Vidas que todavía pueden elegir. Porque el mismo Dios que me sacó de la oscuridad está aquí y ahora, acercándose a ti. No importa lo que hicieron. No importa lo que lleven. No importa cuántas veces caigan. La cuestión no es si Él puede perdonar, sino si usted se lo permitirá. El enemigo quiere hacerte creer que ya es demasiado tarde. Que ya han pasado del punto. Que Dios está cansado de ti.
Pero estoy aquí para decirte, eso es mentira. De lo único que Dios está cansado es de esperar. Él te está esperando. Como un padre en la ventana, mirando el camino, esperando que su hijo pródigo regrese a casa. Y cuando des el primer paso, Él correrá a tu encuentro. No esperaré. No juzgarás. Vaya abrazo. Vas a llorar. Se restaurará. Lo sé porque lo viví. Estaba en esa habitación, rodeada de demonios, viendo cómo se abría el infierno ante mí. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, había una luz. Una voz. Una mano que me hizo retroceder. No porque lo mereciera. No porque fuera bueno. Sino porque Él es fiel. Porque su amor no depende de lo que hagamos, depende de lo que Él ya ha hecho. Así que hoy no estoy aquí para condenar. Estoy aquí para suplicar. Para rogar. Gritar, si es necesario, elige la vida. Elige la palabra. Elige la oración. Elige el arrepentimiento. Porque el mismo Dios que me salvó está aquí, ahora, listo para salvarte. Y si dices sí, si das ese paso, algo sucederá. Algo que el mundo no puede explicar. Algo que lo cambiará todo. Vi el infierno. Vi el cielo. Y sé, con cada fibra de mi ser, que no hay comparación. No hay elección. No hay duda. Lo que está en juego no es tu reputación, ni tu orgullo, ni lo que pensarán los demás. Es tu eternidad. Es tu alma. Es la diferencia entre vivir para siempre en la presencia de Dios o pasar la eternidad sabiendo que tuviste la oportunidad y la desperdiciaste. Por eso hoy pregunto, ¿qué vas a hacer con esta oportunidad? ¿Vas a dejar que el enemigo robe otro día? ¿Van a seguir alimentando la carne, creyendo la mentira de que son dueños de su propio destino? ¿O se arrodillarán, abrirán sus corazones y dirán, Señor, te necesito? Me rindo. Porque te lo prometo, si haces esto, si realmente haces esto, algo sucederá. Algo que cambiará tu vida. Algo que te hará mirar atrás y preguntarte cómo pudiste haber vivido tanto tiempo sin Él. Y cuando eso suceda, cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento llene vuestro corazón, comprenderéis por qué estoy aquí. ¿Por qué no puedo quedarme en silencio? ¿Por qué necesito gritarle esto al mundo? ¿Por qué he estado del otro lado? Y sé que no hay nada, nada, por lo que valga la pena perder el cielo. Dije, Señor, si estás aquí, si eres real, si realmente hay una guerra que no puedo ver, entonces muéstramelo. Dame una señal. Porque no puedo soportarlo más. No puedo luchar contra lo que no entiendo. Y entonces, como si el mismo aire hubiera sido desgarrado, algo cambió. No fue un trueno, no fue un terremoto, fue algo más profundo, más íntimo. Una presencia. Una certeza que no venía de mí, pero que invadía cada fibra de mi ser. Y lo supe. Sabía que Él estaba allí. Sabía que todo el tiempo Él había estado esperando que yo le preguntara. No con palabras hermosas, no con rituales, sino con el corazón roto, exhausto, desesperado por respuestas. Mi cuñado me miró y vio. Vio en mis ojos lo que no podía explicar. Y él dijo, ¿lo sentiste, no? No respondí. No lo necesitaba. Porque en ese momento entendí lo que ese ángel caído estaba tratando de hacer. No solo quería asustarme, quería convencerme de que el mal era inevitable. Esa corrupción ya estaba tan arraigada en el mundo que no había esperanza. Que los niños ya estaban perdidos. Que la batalla ya estaba perdida. Pero estaba equivocado. Porque el mal no es inevitable. El mal es una elección. Y la elección de Dios siempre fue mayor. Recuerdo cerrar los ojos y, por primera vez en días, sentir algo más que miedo. Era una llama, pequeña al principio, pero inextinguible. Y creció, ardiendo dentro de mí hasta que ya no pude permanecer en silencio. Grité, no al ángel ni a los demonios, sino al único que podía responder. Jesús, si tú eres quien dices ser, si verdaderamente has conquistado la muerte, entonces muéstramelo ahora. Porque ya no puedo vivir así. Ya no puedo hacer la vista gorda ante lo que está sucediendo.
Ya no puedo hacer la vista gorda ante lo que le están haciendo a los niños, a los inocentes, a los perdidos. Si eres real, entonces actúa. Ahora. Y actuó. No con fuego del cielo, ni con un ejército de ángeles, sino con algo más poderoso. Con una palabra. Una palabra que resonó dentro de mí como si estuviera grabada en mi alma desde antes de los tiempos: ya gané. Y en ese instante lo supe. Sabía que el ángel caído estaba mintiendo. Aprendí que los niños no estaban perdidos. Sabía que el mundo no estaba condenado. Porque la victoria no dependía de mí. Nunca dependió. Depende de él. Y él ya había ganado. ¿Se rió el ángel? Sí. ¿Se burló? Por supuesto. Pero al final tuvo que retirarse. Porque cuando la luz de Cristo brilla, incluso la oscuridad más profunda no tiene más remedio que inclinarse. Y fue entonces cuando entendí. Entendí por qué Dios me dejó ver todo eso. No para asustarme, sino para mostrarme la verdad, que el infierno no es un lugar al que la gente va por casualidad. Es un lugar al que acuden cuando rechazan la única mano que puede salvarlos. Cuando eligen creer mentiras en lugar de la verdad. Cuando cierran los ojos al amor que está dispuesto a morir por ellos. Y ya no pude permanecer en silencio. Porque si no te lo digo yo, ¿quién lo hará? Si no peleo yo, ¿quién lo hará? Si no le grito al mundo que hay una salida, que hay esperanza, que hay un nombre sobre todo nombre, ¿quién lo hará? Así que aquí estoy. No porque sea fuerte. No porque sea valiente. Sino porque lo vi. Y lo que vi me rompió. Y lo que me rompió me reconstruyó. Y el que me reconstruyó me envió. Porque el cielo no es un premio para los perfectos. Es un regalo para los destrozados. Y si hoy estás quebrantado, si estás cansado, si estás perdido, entonces eres exactamente el tipo de persona por la que Jesús vino. Y Él está esperando. No con un juicio, no con una condena, sino con los brazos abiertos. Porque Él ya pagó el precio. Y lo único que tienes que hacer es decir sí. Y cuando lo hagas, algo sucederá. Algo que cambiará tu vida. Algo que te hará mirar atrás y preguntarte cómo pudiste vivir sin Él por tanto tiempo. Y entonces lo entenderás. ¿Alguna vez has sentido el peso del mundo aplastando tus hombros? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te mira? ¿Alguna vez has gritado en silencio pidiendo ayuda, sin saber si alguien estaba escuchando? Grité. Y él respondió. No fue un susurro distante. No era una voz vaga en el viento. Era Dios Padre mismo diciendo: acuéstate aquí, hijo. Junto a las aguas tranquilas. Déjame restaurar tu alma. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, no para destruirme, sino para reconstruirme. Porque a veces, la única manera en que Dios puede enseñarnos es llevándonos al límite, para que veamos lo que Él siempre ha visto, que nuestra fuerza nunca fue nuestra. Caí sobre esa suave hierba como un bebé y me dormí. 24 horas de paz que no sabía que existían. Cuando desperté, los demonios se habían ido. No porque yo fuera fuerte, no porque lo mereciera, sino porque Él lo es. Y Él ya había ganado. La batalla no fue mía. La victoria ya era suya. Y esta es la verdad que debes comprender hoy: no estás luchando solo. ¿Esos pensamientos que te asfixian? ¿Esos miedos que te paralizan? ¿Esa vergüenza que te consume? No tienen poder sobre ti. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el arma que necesitas no es una espada de acero, es la palabra. Está escrito. 2 palabras que desarman el infierno. 2 palabras que rompen cadenas. 2 palabras que transforman un corazón en ruinas en un templo vivo. Vi el mal de cerca. Lo enfrenté. Y sé que es real. Pero también sé que está derrotado. Cristo ya pasó por encima de serpientes y escorpiones, por encima de todo lo que intenta arrastrarte hacia abajo. Y si estás leyendo esto ahora, no es coincidencia. Es una invitación. Una invitación a tomar la espada de la palabra, a ponerse de pie y decir: en el nombre de Jesús, sal. Porque esa es tu herencia. Esa es tu autoridad. Y esa es tu victoria.
No conté esta historia para impresionarte. Te lo dije porque alguien necesita escuchar que no estás solo. Que no necesitas llevar esta carga. Que hay un Dios que no solo ve tus lágrimas, sino que las recoge en un frasco y promete cambiarlas por alegría. 12 años después, mi hija escribió un libro sobre todo lo que me pasó, no solo a mí, sino a todos los que me rodeaban. Porque los milagros no ocurren solo en un lugar. Se desbordan. Se multiplican. Y este libro es un testimonio de ello. Pero más que un libro, es una invitación para que tú también experimentes esta libertad. Para que tú también digas, ya basta. Ya no voy a vivir así. Porque la esperanza no es una teoría. Es una persona. Y Él está aquí y ahora, esperando que le dejes entrar. Entonces, si estás cansado de pelear, si estás cansado de fingir que todo está bien, detente. Respirar. Y deja que Él te muestre lo que significa descansar verdaderamente. Porque la paz que buscas no está en un lugar lejano. Está en un nombre, Jesús. Y cuando finalmente te rindas, cuando finalmente digas sí, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de una cosa: no has encontrado a Dios. Era Él quien siempre os estaba buscando.